En el video pasado veíamos la teoría o el modelo cinético molecular que decía o describía a la materia como a los átomos o moléculas como partículas sólidas que siempre están en contacto unas con otras. Esto es importante cuando nosotros analizamos los gases porque como los gases son un poco difíciles de estudiar, si consideramos que los gases o las partículas que conforman a los gases son conforme a la teoría cinético-molecular, podemos nosotros predecirlo y analizarlo. La teoría cinético-molecular de los gases propiamente explica el comportamiento de propiedades macroscópicas que nosotros observamos y esta se desarrolló en base a los estudios de los físicos como Bernoulli, Boltzmann y Maxwell, iniciando la historia un poco. En 1738 Bernoulli publicó su obra que se llamó Hidrodinámica, en el cual planteó argumentos de los gases que seguimos utilizando hoy en día, como que explicó que los gases están formados por un sinnúmero de moléculas, los cuales se movían en todas direcciones, y que cuando golpeaban en las paredes es la presión que nosotros sentimos en el gas. Si nosotros tenemos un gas encerrado en un determinado volumen, la presión que nosotros sentimos aquí es debido al impacto que tienen las moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Okay? Son las cosas que dijo Bernoulli. En 1859 Maxwell después formuló la distribución de Maxwell de las velocidades moleculares de los gases, lo cual dio una proporción de molécula que tiene una determinada velocidad en un rango específico. Ya se analizaban un poquito el movimiento de las partículas. Cuando nosotros analizamos a los gases, vemos que existen distintas propiedades de ellos que le afectan, como lo son la presión, la temperatura, el volumen. Por ejemplo, la presión de un gas, ya habíamos dicho, es el golpe o la presión que ejerce el choque de las partículas en las paredes del recipiente que lo contenemos. Esa es la presión. Nosotros podemos aumentar esa presión si disminuimos el volumen del recipiente que lo contiene. Si esto yo lo hago más pequeño, vemos que la presión aumenta. Y si hago más grande el volumen, si aumento el volumen, si lo hago más grande esto, la presión disminuye. Eso ya depende de la cantidad de materia que tenga y de la fuerza que esto tenga. Otra característica o propiedad de los gases es la temperatura. Si yo aumento la temperatura de un gas, voy a ocasionar que la energía interna de las partículas de los gases aumente y empiecen a moverse a mayor velocidad y choquen con mayor fuerza en las paredes y ejerzan mayor presión. Esto lo puedo observar con este experimento. Tengo un vaso aquí con agua y tengo una botella con un globo. Obviamente esta botella contiene aire, contiene un gas en su interior, ¿verdad? No tiene, es aire del ambiente. Pero podemos observar cómo aumenta la presión si yo coloco este vaso, lo coloco dentro de este vaso que tiene agua caliente. Lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la temperatura del gas en el interior y está provocando que sus partículas se muevan a mayor velocidad y choquen con las paredes y ejerzan una mayor presión. Entonces, al hacer esto, vamos a observar que el globo se empieza a inflar. Aquí vemos cómo el globo se infla debido a que la presión que hay dentro del interior, del aire del interior, aumenta al aumentar la temperatura. ¿Okay? Y otra de las características pues es propiamente el volumen. El volumen es es el espacio que ocupa el gas, entonces lo podemos manipular. Si yo disminuyo, como dijimos ahorita con la presión, si yo disminuyo el volumen, aumento la presión, y si aumento el volumen, disminuye la presión, ¿verdad? Esas son las tres propiedades que podemos o que se puede manipular en los gases que se pueden interpretar. Ahora, como los gases son un poco difíciles de estudiar, de analizar, porque debido a que son muchos los tipos de los gases, es difícil contenerlos en un solo espacio, entonces para eso se formuló el gas ideal. El gas ideal es un gas hipotético, el cual está formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión, como si no tuvieran ningún tipo de interacción.
y cuyo choque son totalmente elásticos. Quiere decir que si cuando chocan unas partículas con otras no pierden energía. Entonces esos gases no existen, pero nos ayudan a analizar los gases que sí existen. Entonces lo que dijimos al principio son lo que llamamos gases ideales, y eso nos ayuda a comprender los gases reales, ¿verdad? Para eso se utiliza la fórmula de presión y volumen igual a número de moles por R y T. Entonces tenemos la ecuación de los gases ideales, que dice que la PV igual a nRT, donde P es igual a la presión, que ahorita ya vimos cómo afecta eso. La V es el volumen, la N es el número de moles, R es la constante de gases ideales, y T es la temperatura. Entonces ya vimos que la presión, el volumen y la temperatura afectan a las propiedades de los gases. Yo puedo saber qué presión tiene un determinado gas si yo conozco todas estas variables y estas constantes. La R es la constante de los gases ideales, que esa lo podemos encontrar en cualquier parte. El N es el número de moles, que eso en química lo vamos a analizar, cómo se calcula los gases, el número de moles de una sustancia o de un gas. Y pues T, la temperatura. Yo despejando cualquiera de estas variables, yo puedo conocer su número o sus características.